Buen día con todos. Vamos a revisar ahora el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Esta exposición está basada en la normativa española actualizada para el 2010. En realidad son muchas las sociedades a nivel mundial que publican cómo tratar la neumonía. El tratamiento de todas ellas es un tratamiento similar, no varía mucho. Y nosotros tenemos mucha influencia de Estados Unidos y de Europa. El neumonía, como su nombre lo indica, es la infección del parénquima pulmonar. A nivel alveolar es la neumonía clásica y necesariamente se traduce en un infiltrado pulmonar. Por eso, para hacer el diagnóstico correcto de neumonía, necesitamos la aparición de un infiltrado pulmonar. Si tenemos una placa normal y decimos neumonía, la verdad es que es incorrecto porque no hay infiltrado. Así sea una neumonía típica, produce un infiltrado intersticial o la aparición de opacidades intersticiales. Si tenemos un paciente con lesiones secuelares tuberculosas y este paciente ya tiene lesión, debemos observar la aparición de una nueva lesión para poder diagnosticar neumonía. El patógeno más frecuente en nivel mundial en todas las series sigue siendo Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Y los síntomas de la neumonía son inespecíficos. El paciente nos va a decir la historia de un paciente con infección de las vías respiratorias bajas. Eso quiere decir que nos va a contar: doctor, tengo tos, tengo expectoración, estoy haciendo fiebre, puedo tener esputo hemoptoico en algunos casos, agitación, malestar general, entre otros. Eso, sumado a la aparición de un infiltrado, es neumonía. El cuadro mostrado nos habla de los porcentajes de los agentes causales de la neumonía, no solo en la comunidad, también en UCI y en el hospital. Si se dan cuenta, lo que podemos rescatar de ese cuadro es que casi la mitad de las veces no se puede encontrar quién produjo la neumonía. Por eso, cuando diagnosticamos neumonía, pedimos pruebas, exámenes, para tratar de hallar al agente causal. Pero no podemos esperar el resultado, porque si nos ponemos a esperar el resultado, tenemos una chance de casi la mitad de los casos no hay resultado que nos diga quién lo produjo. Por lo tanto, el tratamiento es un tratamiento empírico sin tener el agente causal exacto de la neumonía. Este es otro resumen, de acuerdo al tipo de paciente, cuál es la etiología más frecuente, de acuerdo a ICSA-ATS, que es la Sociedad Americana de la Sociedad Torácica Americana y la de enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las características clínicas reportadas como más frecuentes con ciertos patógenos específicos? El neumococo: aumento de edad, comorbilidad, presentación aguda, fiebre alta, dolor pleurítico, entre otros. Es la neumonía clásica, entre comillas. La bacteriemia por neumococo en sexo femenino, abuso de alcohol, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tos seca. La legionela es en pacientes más jóvenes fumadores, ausencia de comorbilidad. Cuando les hablen de una neumonía asociada a diarrea o a otros síntomas, pero piensen en legionela. Y el tratamiento de legionela es levofloxacina. Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae entran como microorganismos atípicos. Son pacientes más jóvenes, antibióticos previos, menor compromiso sistémico y los síntomas son más largos. Como su nombre lo dice, es un cuadro atípico. Y la coxiela burnética en realidad no es frecuente, es en varones, tos seca y fiebre alta. Y es lo que nos va a decir el paciente. ¿Y por qué se producen las molestias en la neumonía? Además de la infección, el alveolo se llena de líquido, en este caso exudado. La presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax en un paciente con toda la clínica mencionada es el patrón de oro para diagnosticar neumonía.
la radiografía siempre va a ser la mejor manera, en realidad es la manera correcta de hacer el diagnóstico de neumonía. El cuadro izquierdo es una neumonía lobar y el cuadro derecho es una bronconeumonía. Las escalas pronósticas más conocidas y útiles son el PSI y el CURB-65. Estas escalas nos dicen cuál es la posibilidad de que nuestro paciente fallezca o se complique al alta. PSI es una escala creada por los norteamericanos con más de 20 variables, muy difícil de aplicar. En realidad se necesita un celular con calculadora para poder aplicarlo. Y el CURB-65 es la escala que han creado los británicos. Es una escala bien sencilla de aplicar, la puede aplicar cualquier persona. Y en realidad, si no tenemos urea, que es la letra U, retírenle la U. CRB65 pueden aplicar y de igual forma nos va a poder apoyar en la severidad y el pronóstico del paciente. C de confusión, U de urea, R de respiratory rate, B de blood pressure y 65 de edad mayor o igual a 65 años. Otros criterios dados por los norteamericanos, criterios de severidad para neumonía, hay criterios menores y mayores. Obviamente un paciente en ventilación mecánica o shock séptico siempre va a ser severo, se necesita solo uno. O criterios menores, se necesitan 3 criterios menores para poder decir que esta neumonía es severa. A pesar del uso de técnicas diagnósticas, que era lo que conversábamos, solo en un 50% de los casos podemos establecer el diagnóstico etiológico. El tratamiento, por lo tanto, va a ser empírico, porque si nos ponemos a esperar algo que probablemente no llegue, nuestro paciente se va a complicar de manera innecesaria. ¿Qué exámenes pedir a un paciente con neumonía? Si nuestro paciente va a ser tratado ambulatoriamente, la norma dice que no debemos pedir nada. A no ser que haya algún patógeno raro, no debemos pedir nada. En cambio, si nuestro paciente ya ingresa al hospital o a UCI o no responde al tratamiento, ya pensamos en pedir laboratorio. Si nosotros hacemos nuestro CURB-65 y el paciente puede ser tratado en su casa, no le pidan laboratorio, no es necesario. Solo su placa siempre, porque es el patrón de oro para diagnosticar neumonía. Entonces, ¿cómo tratamos neumonía? El tratamiento ambulatorio dice que es por vía oral. Si su paciente llega y le dice, me han dicho que tengo neumonía y que me ponga inyección, la norma no dice eso. La norma dice que puede llevar tranquilamente su tratamiento vía oral. Tratamiento ambulatorio con levofloxacino o moxifloxacino o la combinación amoxicilina o amoxicilina más macrólidos. Tratamiento cuando se ingresa a hospitalización puede ser levofloxacino en monoterapia o puede ser ya cefalosporinas de tercera generación o amoxicilina clavulánico más un macrólide. No olvidemos que ceftriaxona es mejor aplicarlo cada 24 horas y amoxicilina clavulánico también hay una presentación para cada 12 horas. En todos los casos se inicia el tratamiento por vía endovenosa, levofloxacino puede ir por vía oral, el tratamiento va de 7 a 10 días. La mejor manera de saber cuánto tiempo usar antibióticos es usando procalcitonina, que en realidad no se dosa en el mercado de manera habitual. Nos guiamos de la proteína C reactiva. Pero si nuestro paciente está yendo bien, un tratamiento de 7 días es un tratamiento correcto. Cuando va a UCI, al paciente le damos cefalosporina no antipseudomona por vía endovenosa más macrólido. La alternativa es levofloxacino por vía endovenosa en vez de macrólido, de 7 a 14 días. Si sospechamos que se ha aspirado el paciente, o sea, un paciente que ha convulsionado, o que es alcohólico, o que tiene trastorno del sensorio,
este paciente va a recibir clindamicina, ertapenem o moxifloxacino o amoxicilina ácido clavulánico. Y si sospechamos Pseudomonas aeruginosa, que es un germen muy complicado de tratar en la vía respiratoria, siempre se da doble antibioticoterapia por mínimo 2 semanas. Mínimo 2 semanas. Usamos fármacos anti-Pseudomonas, piperacilina tazobactam, o cefepime, o imipenem, o meropenem. Recordemos que ertapenem no tiene cobertura anti-Pseudomonas. Más ciprofloxacino o levofloxacino, o más un aminoglicósido. Lo que se usa en la práctica hospitalaria es iniciar, aunque no está mencionado, iniciar con ceftazidima amicacina o ceftazidima más ciprofloxacino. ¿Cuándo usar vía parenteral? Cuando la neumonía es severa o cuando hay trastorno de conciencia, cuando hay pérdida de la deglución o por razones funcionales o anatómicas. Obsérvese que se puede dar terapia oral si es manejo en el hospital y la neumonía no es severa. ¿Cuándo se puede iniciar la antibioticoterapia oral? Cuando se ha resuelto la fiebre, cuando ha mejorado la frecuencia cardíaca, la taquipnea, el paciente está hidratado, no hay hipoxia, ha mejorado la probable leucocitosis, entre otros. ¿Cuáles son los criterios de estabilidad clínica? Que nuestro paciente está bien. No fiebre, no taquicardia, no taquipnea, una presión adecuada, una saturación de oxígeno adecuada, entre otros. Esos son los criterios que nos dicen que nuestro paciente está estable y está yendo bastante bien. Ahora, tenemos neumonías, le damos tratamiento y puede darse el caso que el paciente no mejore. Cuando el paciente no mejora, hay que volver a evaluar si nuestro diagnóstico de neumonía es correcto o si es que hemos errado en algo al hacer el diagnóstico. Además de eso, podemos buscar los resultados de microbiología si es que han sido pedidos. Además, una vez replanteado al paciente, podemos hacer nuevos estudios como hemocultivos, esputo. Entre otros. Y se puede hacer nuevas imágenes. Si nuestro paciente con neumonía está yendo bien y le vamos a dar de alta o le vamos a decir, señor, usted ha ido bien, la radiografía de tórax no es necesaria. La imagen radiográfica mejora en torno a 4 a 6 semanas posterior a la neumonía. Por lo tanto, nuestra mejoría no se da en la radiografía. Así que no es necesario pedir placa para el alta en la neumonía. Además de eso, pedimos placa cuando pensamos que nuestro paciente está empeorando, como se menciona acá. Podemos cambiar los antibióticos o ajustar los antibióticos a los resultados obtenidos.